Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema del que seguramente usted ha escuchado, yo he escuchado, pero no sé si todos lo entendemos exactamente bien. Y es el tema de nanotecnología, de qué significa esto, cómo se está desarrollando y qué implicaciones tienen diversos campos, entre otros el campo de la salud. Pero de esto vamos a platicar con nuestras invitadas de hoy. Déjenme presentarle a Carla Oyuki Juárez, ella es investigadora del Instituto de Nanotecnología y Nanociencias de la UNAM. ¿Qué tal, Carla? Hola, Marco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros la ingeniera Gabriela León Gutiérrez, y es ingeniera bioquímica. ¿Qué tal, Gabriela? Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y Carla, yo quisiera empezar con una pregunta que es como del ABC, perdón, porque me da hasta pena preguntarle a expertas como ustedes estas cosas, pero son de estas palabras que hemos escuchado, ¿no? La nanotecnología, y entendemos que tiene que ver con, etimológicamente, digamos, con unidades muy pequeñas y que se traduce después en una serie de cosas que vamos a platicar, en materiales y investigación, en fin. Pero cuando hablamos de nanotecnología, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de nanociencias, por ejemplo, ya en la facultad de la UNAM, ¿de qué estamos hablando? Sí, Mario. Bueno, como tú bien lo mencionabas, nano es un prefijo que se usa en una escala de medición y es una medida muy pequeña, que es 1 por 10⁻⁹ metros. Casi eso es inimaginable. Pero si nosotros pudiéramos imaginarlo, es como si tú tomaras un cabello y lo dividieras en 1 millón de veces, o 100 millones de veces, perdón, y verticalmente, y tomaras Ajá. una de esas partes. Eso evidentemente con el ojo no lo podemos ver y Ujú. necesitamos de instrumentos muy precisos y con una tecnología muy avanzada para estudiarlos. Eso es lo que hacen las nanociencias. Las nanociencias estudian la materia en ese tamaño pequeño. Y no solo la estudian, sino la estudian para poder manipularla, para poder comprender cómo se comportan los elementos, los átomos en ese tamaño nanométrico. Y ha sido muy importante porque en ese tamaño tan pequeñito, la materia adquiere propiedades tanto físicas, químicas y biológicas que son muy individuales, muy particulares y que no se encuentran en los tamaños de los milímetros o los Ujú. metros. Y la nanotecnología justamente es cómo la ciencia, la nanociencia, puede utilizar ese conocimiento de la manipulación de esa materia para generar bienes y servicios, ¿no? En este caso, la nanotecnología ha tenido un impacto muy grande desde, digamos, como los años 90, mediados de los 90, y conforme ha ido avanzando tanto la tecnología para estudiar la escala Ujú. nanométrica, pues se han generado más bienes y servicios cada vez más, ¿no? Es increíble porque es ciencia ficción, digamos, no es ciencia Pareciera. ficción, es ciencia, pero pareciera ciencia ficción de entrada por las escalas de las que estamos hablando y que después nos hablen de cómo pueden trabajar con esto, manipular, estudiar. Es increíble lo que hacen. Y Gabriela, yo quisiera, para ir entrando a este tema, a ver, cuando nos dice, por ejemplo, Carla, de las propiedades particulares que puede tener la materia cuando se trabaja en estas dimensiones, si nos pudieras dar algún ejemplo de qué tipo de cosas son las que hacen o qué tipo de hallazgos, digamos, tienen en este campo, ya lo iremos trabajando poco a poco hacia las aplicaciones más concretas, incluso lo decíamos en el campo de la salud, pero para darnos una idea de qué características estamos hablando. Pues mira, yo creo que Carla dio una explicación muy buena y algo que nos ha familiarizado mucho más con la escala nano es el tema electrónico, los Ujú. chips, por ejemplo, ¿no? Que creo que fueron de las primeras, de los primeros materiales o de los primeros usos que tuvimos ya con nanotecnología y que nos llevaron a estar un poco más familiarizados con este tema del prefijo nano. Creo que además de la electrónica, pues hay recubrimientos, por ejemplo, que también han sido muy buenos, el uso en pintura, en materiales, en dureza de materiales, también se me hace muy importante recalcarlo. Y pues esto, el tema nano y el nanomateriales, la verdad es que hay muchos de mucha índole. Y pues se han ido especializando los investigadores, los centros de investigación como la UNAM, que además ha hecho muchísimo, en justamente ir caracterizando. El tema de caracterizar quiere decir pues que un material cumpla con ciertas características para saber de entrada si está en esta medida. Es la primera condicionante.
Y bueno, pues poderlo ver, por ejemplo, en el Instituto de Física que tienen un microscopio electrónico, hay que tener recursos muy importantes para poder saber si lo que se está diciendo que es nano, sí es nano, ¿no? Pero a Porque ver, déjenme preguntar una cosa que seguramente es una barbaridad, pero ¿cómo se sabe? Porque eh, la escala, digamos, a final de cuentas, por ejemplo, cuando hablamos de un recubrimiento, el recubrimiento termina aplicándose en superficies, pienso en un auto, pienso en la pintura, en materiales, en construcción. Cuando hablamos de nano, ¿qué es lo que hace que sea nano? Si al final la escala de aplicación, digamos, pues es a simple vista un material que podemos apreciar. ¿Qué hace que un material tenga estas características? pues yo creo que lo principal es que el componente principal de ese recubrimiento sí sea nano. Y nano quiere decir que esté entre 1 y 100 nanómetros. Sí, entonces, pues ellos en centros de investigación tienen la facultad o las posibilidades con microscopios de ver si estos materiales están en esa escala nanométrica. Evidentemente lo que nosotros vamos a ver pues es una pintura o un recubrimiento. Exacto. El dióxido de titanio, por ejemplo, que es un material muy utilizado en toda la nanotecnología, digamos que es el principal carrier, el vehículo, para poder hacer otros nuevos materiales. ¿Y por qué uso el dióxido de titanio? Además de que es un elemento de la naturaleza que no se puede patentar, es un muy buen ejemplo porque las pinturas blancas contienen dióxido de titanio, pero no quiere decir que todas las pinturas blancas tengan nanotecnología, Okay. porque ese dióxido de titanio está mayor a 100 nanómetros, ya no es nanotecnología, y evidentemente tener pues otras características, no solo el tamaño, ¿no? Ok. A ver, Carla, vuelvo al punto que nos decías en esta primera intervención. Cuando decías que en la materia, en estas dimensiones, encontramos que tiene características distintas, ¿cómo cuáles? Bueno, pueden ser el arreglo atómico de estos elementos en la escala nanométrica hace que los nanomateriales, por ejemplo, hablemos del carbono. El carbono nosotros lo conocemos tal cual y no es un superconductor, no conduce la electricidad. Sin embargo, en la escala nanométrica sí lo puede hacer. Puede ser inclusive un material muy duro, ¿no? O sea, sabemos que el diamante es un material muy duro, pero existen nanomateriales a base de carbono que son más duros todavía. Superconductores, por ejemplo, nanomateriales que son luminiscentes, que florecen, que son supramagnéticos, se calientan, no solo son magnéticos, sino cuando tú le incides una luz en particular con una energía, se calienta. Y eso no lo podemos ver en la escala nanométrica. Un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro es la plata. Por ejemplo, un anillo de plata, como el que tengo, está compuesto de átomos de plata, pero su arreglo no es nanométrico, es macrométrico porque lo alcanzamos a ver. Este anillo no tiene actividad contra bacterias, hongos y virus. En cambio, la plata arreglada en esta escala nanométrica tiene la capacidad de matar virus y bacterias en la escala nano. Entonces, es algo, yo siempre le digo esto a mis alumnos, es como cuando uno se arregla para una fiesta. El arreglo de los átomos tiene reacciones muy diferentes. No es lo mismo si uno se arregla que no se arregla. Entonces, exactamente eso mismo pasa con un nanomaterial. El arreglo de los elementos atómicos hace que los nanomateriales tengan características muy especiales. Ahora, es importante mencionar que los nanomateriales ya existían en la naturaleza desde muchísimo tiempo antes de que solo que no los podíamos estudiar. Ver, claro, estudiar. Y son nanomateriales, como bien decía Gaby, como el dióxido de titanio, que ya están las betas, ¿no? O nanomateriales biológicos, como las proteínas o los propios virus. Pero nosotros, con la tecnología, pues hemos sido capaces de hacer nanomateriales nuevos. O sea que, a ver, justo, Gabriela, quisiera detenerme en esto que apuntaba ahora Carla. Hay materiales entonces que ya estaban en la naturaleza, que no éramos capaces de estudiar la forma en la que estaban arreglados, configurados, por lo tanto no conocíamos. Y dos, pues, somos capaces ahora entonces de producir nuevos materiales con las características que deseamos que pueden decir. Podemos lograr que un material sea mejor para transmitir la electricidad o el calor,
a partir de diseño, digamos. Claro, y qué bueno que Carla tocó ese punto, se me hace importantísimo, porque también se ha dado en muchos fake news, ¿no? Estas noticias falsas de creer que hay creadores de la nanotecnología y no. O sea, sí tenemos a alguien, un padre de la nanotecnología, que nos dijo cómo clasificar y cómo se podía ver y cómo caracterizar. Pero no quiere decir que se haya inventado la nanotecnología, porque como bien dijo Carla, y de verdad que gracias Carla por decirlo, es importantísimo que entiendan que la nanotecnología existía y no nos dábamos cuenta. Sí, a ver, si estoy entendiendo bien, perdón que te interrumpa, nada más para ver si estoy entendiendo bien. Es como decir que el que inventó el telescopio inventó los planetas. Exacto. ¿No? Exacto. Los planetas ya estaban, nada más que alguien inventó el telescopio para poder verlos. Sería algo similar. Claro, y yo creo, a lo mejor poniendo un ejemplo también muy concreto, ¿no? En esto de el ejemplo que les daba del dióxido de titanio. Si estuviéramos en una playa, pues hay playas que son de arena sílica, ¿no? Y ahí podemos hacer una criba de la granulometría de granitos más grandes y más chiquitos de arena. Pues ahí también habría granos pequeñititos que el ojo no alcanza a percibir. Pero ahora, gracias a las otras tecnologías y a la física, podemos medir y a lo mejor manipular estos arreglos de los que también hablaba Carla para crear nuevos materiales nanométricos, ¿no? Por ejemplo, las nanopartículas de plata que también mencionaba, las de oro, el dióxido de titanio con ciertas configuraciones, con absorciones, con funcionalizaciones, y esto le va dando una individualidad propia a cada nanomaterial desarrollado. Y entonces por eso existen patentes en nanotecnología, pues que les dan un acta de nacimiento a ese nanomaterial. Vamos a platicar en el siguiente segmento de las aplicaciones, pero de entrada, Carla, de lo que he escuchado, de lo que ha dicho Gabriela y tú, entiendo que el estudio de la nanotecnología y el desarrollo, entonces es un tema también multidisciplinario, como muchos de estos temas. Exactamente, has dado en el clavo, Mario, porque es un campo en donde no solamente se requirió de la física para su estudio, sino del desarrollo de otras tecnologías. Entonces nosotros tenemos, y actualmente la ciencia sí es un campo multidisciplinario en donde la nanotecnología se beneficia de compaginar los conocimientos de la física, de la química, para sintetizar, caracterizar, conocer el nanomaterial y de todas las aplicaciones, tanto industriales como biomédicas, ¿no? Esa es la verdadera riqueza de la nanociencia, la nanotecnología, sus múltiples aplicaciones y conocimientos. Y que me imagino, Gabriela, que como en otros campos, también son producto del intercambio entre la academia, la investigación, con la industria que está buscando usos y aplicaciones de manera cotidiana. Sí, por supuesto. Y yo creo que además en este país y además la crisis sanitaria que hoy vivimos nos ha hecho tener mucho más conciencia del tema nano, ¿no? Creo que hoy se entiende en tamaños, y de verdad así quiero que lo tomen, la diferencia entre un virus y una bacteria. El tamaño de una bacteria es muy diferente al tamaño de un virus. Y si ustedes se dan cuenta, creo que a partir de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, el término nano se ha vuelto más cotidiano. Creo también que tenemos mucha responsabilidad, los que estamos en la industria, de generar productos que de verdad estén caracterizados, que de verdad cumplan con estas condicionantes para llamarte nanomaterial. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que estamos en la industria, lo que más nos interesa es estar vinculados con centros de investigación, porque creemos en esta dualidad de poder tener desarrollos tecnológicos, ciencia aplicada, y bueno, pues evidentemente tendrá que estar aplicada por la industria. Y yo creo que este es el éxito de muchos productos que hoy están en el mercado con nanotecnología. De acuerdo. Vamos a hacer ahora una pausa para regresar con esto que comentaba ahora Gabriela, el tema de los usos y en el campo de la salud, qué ha significado el avance en esta dimensión, digamos, de la investigación, de la ciencia. Pero estamos aprendiendo mucho aquí con nuestras invitadas. Vamos a hacer una pausa que ya saben que es muy breve y enseguida regresamos con más aquí en el Círculo de Justicia TV.
Estamos de regreso, Carla, y a ver, ya nos explicaron, para los que no somos especialistas, qué es la nanotecnología, cómo es que se ha avanzado, que no es algo nuevo, pero sí es reciente, digamos, nuestra capacidad de estudiar la naturaleza y el mundo a esta escala, y que hay materiales que ya existían y no los conocíamos, y que también hay la posibilidad de desarrollar nuevos. Y lo más importante, que en esta escala se encuentran que hay propiedades, que hay características que no se presentan a lo mejor en otras circunstancias y que por lo tanto abre un universo de opciones para los usos y aplicaciones en esta dimensión. Y Carla, cuando hablamos de la salud, por ejemplo, ¿qué es lo que significa hablar en términos de nanotecnología? ¿Qué ha implicado, por ejemplo, en el campo de la medicina, abrir toda esta dimensión de trabajo, de investigación? Sí, Mario, pues implica lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Implica la generación de nuevas vacunas de base nanotecnológica, implica que ya hay nanomateriales en el mercado, no solo para la salud en cuestiones de medicina, sino, por ejemplo, como nutracéuticos. Y en el campo, por ejemplo, de las vacunas, ha sido un avance exorbitante, ha sido muy rápido la aceptación de estos nanomateriales para las nanovacunas. Por ejemplo, ¿cuál sería una nanovacuna? ¿Cuál sería si ya existe en el mercado? A lo mejor a lo mejor ya hasta las hemos recibido y no sabemos. Pues los dos ejemplos claramente han sido las vacunas contra el coronavirus para evitar la enfermedad del COVID-19 y han sido basadas justamente en utilizar lípidos y arreglarlos en una escala nanométrica, hacer algo que se llama nanoliposomas. Y esos lípidos son lípidos que nosotros mismos tenemos en nuestro cuerpo, del cual están hechos muchas células también, y esos lípidos tienen la capacidad de, digamos, encapsular ese material genético que va a ir a bloquear al virus. Eso se puede hacer evidentemente con otra escala, que no es la nanométrica, pero digamos que esa escala pequeña, esas nanocápsulas que se formaron, son altamente estables, son muy efectivas para despertar la respuesta inmune de aquella persona que recibe la vacuna y le dan una gran estabilidad. Entonces, eso ha permitido generar vacunas que compiten y que son muy buenas. Y un ejemplo de eso son las de Pfizer y Moderna. Entonces, que eso no significa que las otras vacunas sean menos efectivas, por supuesto que no, sino que despiertan otros mecanismos diferentes que las hacen mucho más eficientes. Ahora, a partir de eso, vamos a tener el desarrollo de vacunas con esa tecnología, porque es muy buena. Otra cosa también, en Estados Unidos ya existen nanomateriales que igual son cápsulas, son acarreadores, se les llama, de fármacos anticancerígenos, sobre todo contra leucemias. ¿Y cuál sería la diferencia de estos tratamientos con esta tecnología de los tratamientos tradicionales, digamos? Claro, digamos que al envolver ese fármaco, nosotros sabemos que los fármacos contra el cáncer son muy tóxicos. Ocasionan la pérdida del cabello y otros efectos secundarios y adversos. Agarran parejo, digamos. Devastadores, exacto. ¿Por qué? Porque entran al sistema y no distinguen entre las células buenas y las malas, digámoslo así. En el caso de la nanotecnología, lo que se evita es que al encapsular estos fármacos se restrinja su mecanismo de acción al sitio específico, al tumor, llevándolo entre comillas, de forma más dirigida. Y además, muchos de estos medicamentos, en el paso por todo tu cuerpo, o sea, desde que entran por una vena hasta que llegan al sistema, hacen mucho daño. Encapsularlos evita esto y hace entonces que estos nanomateriales promuevan la vida media del fármaco. Entonces, son muchísimos los beneficios, ¿no? Cuando hablamos, Gabriela, de los materiales, por ejemplo, que nos dice ahora Carla, nos explicaba con el tema de la vacuna, pero todavía nos habla de estos materiales. ¿Qué tipo de materiales, además de los que ya estábamos escuchando, se utilizan, que tienen detrás un tema de nanotecnología? Que además es interesante porque nosotros, al final de cuentas, a nivel usuario, a nivel paciente, tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? Tú vas, te pones la vacuna y no necesariamente conoces la tecnología que está detrás. Y a mí, por lo que tengo el privilegio de estar aquí en este programa, es de platicar con gente como ustedes para entender lo que hay detrás de pronto de un material. ¿Qué tipo de material estamos hablando?
Pues mira, yo también creo que hay prótesis que ya se están utilizando en ciertos países y también se me hace algo muy bueno porque te da la opción pues de tener otro tipo de calidad de vida. Y algo que comentaba Carla, que siempre me gana las ideas, es justamente esto de la citotoxicidad, ¿no? Lo que tú comentabas, como la quimioterapia, que arrasan con las células buenas y las células malas. Hay veces, y tú lo hemos oído muchas veces, los rechazos a las prótesis. Este es otro claro ejemplo de las aplicaciones de los nanomateriales. Y hay algo, y por supuesto lo tengo que decir porque también me dedico a ello, es el desarrollo de antisépticos y desinfectantes con nanomateriales. Y bueno, pues muy conocido ahora por el tema del SARS-CoV-2, ¿no? De la crisis sanitaria. Y estos antisépticos y desinfectantes, por ejemplo, también tienen esta gran ventaja de no dañar células sanas. Claro que hay que ver de qué nanomaterial están hechos, porque también nos falta todavía en la nanotecnología poder determinar si hay acumulación en el hígado o en el cerebro y qué pasa con los metales pesados. Todavía hay algunas ciertas áreas que tenemos que estudiar a más profundidad. Pero en nuestro caso, que utilizamos nanomateriales, el carrier famoso que les decía del dióxido de titanio, pues lo estamos usando con extractos vegetales, no estamos usando nada de metales pesados y nos ha dado la gran ventaja de tener eficacia contra virus y bacterias, hongos, esporas, pero sobre todo de no dañar a las células sanas. Todos hemos a lo mejor utilizado algún desinfectante, no quiero decir cuál sustancia, mucho menos marcas, que si te los pones en las manos te lastiman muchísimo. Claro. Porque justamente eso es lo tóxico que tienen a tus células sanas. Y hoy Y se puede generar, pues matan a tu célula sana, ¿no? claro. Y la ventaja, digamos, de este tipo de soluciones como las que nos cuentas ahora, Gabriela, es que puedes tener los beneficios mitigando los efectos negativos. Literal, tal cual. Y además con otros grandes beneficios porque pueden ser biodegradables, porque pueden no ser corrosivos. Y creo que hoy tenemos que avanzar en el mundo aceptando las nuevas tecnologías y las nuevas innovaciones. Y un ejemplo a lo mejor un poco burdo sería como no adoptar las nuevas tecnologías de las televisiones, ¿no? Esto también nos lleva a entender que debemos de tener una apertura pues más grande a las nuevas innovaciones y que México creo que tiene el gran potencial de poder desarrollar nuevas tecnologías, no solo de nanotecnología, de muchos otros conocimientos, de generar conocimiento con aplicaciones industriales y comerciales. Yo creo que una de las cosas que siempre procuramos en este espacio pues, es justamente desmontar de pronto cuando hay mitos, ¿no? Y lo hemos visto con el tema de COVID, pues hemos visto una cantidad de cosas que se han dicho, barbaridades y medias, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver a veces con los medicamentos y sabemos que así como hay una industria seria, con estudios, con periodos, justamente como decía Gabriela, para saber qué consecuencias tiene, por eso las vacunas tienen periodos de prueba y fases y todo esto, también de pronto hay palabras que el marketing se apropia. Claro. Y entonces, ahora todo vamos a poder con nanotecnología. Sí. Y entonces, los mismos productos milagro que hemos visto que antes se vendían como otra cosa, ahora nada más le ponen la etiqueta nanotecnología como para presentarse. Carla, ¿qué sí hay, por ejemplo, en medicamentos? Ya nos hablaba del tema del cáncer, nos hablaba Gabriela el tema de las prótesis, pero ¿qué hay en materia de medicamentos ya hoy, no necesariamente en México, sino en el mundo, que sí tiene detrás tecnología o nanotecnología que ya está modificando, digamos, la manera en la que se atendían ciertas enfermedades o ciertas prevenciones? Un poquito como para que la gente sepa cuándo, qué sí es viable, creíble y serio, y qué te están vendiendo espejitos poniéndole una etiqueta que suena bonito. Claro. Antes de contestar esa pregunta, Mario, yo sí creo que la percepción social hacia la nanotecnología es muy importante y que programas como este abren la posibilidad de que la sociedad se entere de que los nanomateriales existen desde hace muchísimo tiempo y están en nuestra vida diaria, inclusive sin que nos demos cuenta, que los utilizamos desde hace mucho
y que, como mencionaba Gabriela, necesitamos conocer cuáles son sus efectos, tanto positivos como negativos, a largo y evidentemente a corto plazo. Eso lo hace una ciencia que se llama nanotoxicología. Y entonces, bueno, justamente estudia todo eso. Ahora, si me preguntas de medicamentos que en México ya se utilicen basados en nanotecnología, yo te puedo decir que actualmente los únicos que se utilizan son la vacuna contra el SARS-CoV-2. En Estados Unidos sí existen, creo que hay 6 medicamentos autorizados por la FDA en las últimas fases, o sea, ya se venden, que son justamente para el tratamiento de cáncer. La gran mayoría están hechos de polímeros, de polímeros que son, como bien decía Gabriela, biodegradables. Y son los únicos. No existen en México esos productos milagro que, como tú bien dijiste, contra el COVID, nada de eso. claro, no, y lo peligroso de eso justamente es esto. Utilizan la mercadotecnia con la palabra nano. Y nos enfrentamos, por ejemplo, a películas de ciencia ficción, ¿no? De estos superhéroes que usan esos trajes de nanotecnología, lo cual no, mira, no está mal para acercar a la gente, pero la forma en cómo lo explican sí mete un miedo. Entonces, en México sí existen muchos productos milagro basados, entre comillas, en nanotecnología. Y eso se tiene que regular. Es muy importante regular esos productos, no solo basados en nanotecnología, cualquier producto milagro, ¿no? Absolutamente. Porque lo que sucede es que no se conocen las consecuencias a largo plazo del uso de esos productos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado y eso justamente se requiere regulaciones blandas y duras para esos productos, ¿no? Y el manejo de nanomateriales en De México. acuerdo. Para ir cerrando este segmento, porque yo quiero que platiquemos justamente después de la pausa de cómo estamos en el país en este sentido. Yo siempre lo he dicho, las investigadoras, investigadores en este país hacen muchas veces milagros gracias a instituciones de primer nivel, como la UNAM y otras, el POLI, por supuesto, y otras universidades también privadas, pero muchas veces con muy cuesta arriba, digamos. La ciencia, ya nos pasó la pandemia y seguimos sin entender que a la ciencia la ponemos en el centro o no vamos a tener con qué responder a los desafíos que vienen hoy y que vienen pasado mañana, ¿no? Pero ya platicaremos de eso. Pero yo quisiera, nada más, Gabriela, preguntarte, ¿qué estás viendo como líneas de trabajo, de aplicaciones? Ya nos has platicado lo que hay hoy. Déjame un poquito pensar en el futuro. ¿Qué aplicaciones ves tú potenciales para esta tecnología de las que nos han estado platicando hoy? Te voy a contestar muy, muy abierto las que alcance tu imaginación, porque la verdad que la nanotecnología tiene aplicaciones, los desarrollos de nuevos materiales tienen aplicaciones para prácticamente lo que sea, siempre y cuando, como decíamos Carla y yo, de que esté regulada y esté en estas condiciones de tener desarrollos de nanomateriales bien caracterizados. Yo te podría decir electrónica, nuevos materiales para construcciones de vivienda o de estructuras, Ok. telas, textiles con nanotecnología, por supuesto lo que decíamos, temas de salud y lo electrónico, Y pues en está, campos, ya lo y en vivimos. campos Gabriela, por ejemplo, en campos como las telas, ya que estamos un poquito adentrándonos en lo que puede en unos años venir, ¿qué tipo de ventajas tiene el que se desarrolle tecnología en un campo como el de la ropa y en general de las telas con sus múltiples aplicaciones? Pues yo creo que ya las hay y ya hay textiles que tienen nanotecnología, pues repelentes a el agua, ácidos, que sean más resistentes, que puedan ser biodegradables, porque hoy también nos estamos enfrentando, por ejemplo, a la biodegradabilidad de los plásticos. ¿Qué puede hacer ahora una sustitución de ese plástico si utilizamos un nanomaterial? Y a lo mejor ya estoy soñando a donde quisiera llegar en el mundo ideal de toda la aplicación responsable de la nanotecnología, pero yo no le veo límites. De verdad, Mario, que creo que la nanotecnología bien desarrollada, bien sustentada, nos va a cambiar y va a cambiar el futuro de las siguientes generaciones. Y me llama ahorita, bueno, cuando entremos a la parte de qué viene para México, qué puede hacer México, pues las ciencias al final del día es lo que va a conducir innovaciones en el país y
qué mejor que estén aplicadas en nanotecnología. A ver, y la misma pregunta, Carla, ¿tú qué ves? Tú que también estás metida respiras estos temas, ¿qué estás viendo en el futuro y no tan lejano, pues? Sí, bueno, complementando la respuesta de Gabriela, nosotros utilizamos nanomateriales para reemplazo tisular. Ahora con este nuevo boom de los organoides, de generar órganos que puedan funcionar, todo el reemplazo de tejido, de piel, de hueso, de córneas, de neuronas, darle ese material, ese soporte a base de nanomateriales que promuevan la división celular, la diferenciación de células, eso es un boom. Almacenamiento de energía, celdas solares, nuevas y mejores formas de encontrar energía. También almacenamiento. La nanocelulosa ha adquirido un papel fundamental, es como otro boom, y el ¿Esa para grafeno. qué es? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, la nanocelulosa también se puede utilizar como nanomateriales que tienen mucho espacio aéreo y que se pueden comprimir, pueden ser detectores, biosensores, servir para remoción por ejemplo, de contaminantes en agua. Tienen una gran variedad. O sea, yo creo que el impacto también, como dijo Gabriela, en cuestiones de medio ambiente, de remoción de contaminantes, también está adquiriendo gran importancia en el país, ¿no? Entonces hemos dejado como de lado toda la parte de salud y nos estamos viendo también en la parte del medio ambiente y evidentemente en alimentos, ¿no? Nuevos nutracéuticos, suplementos con menor cantidad de grasa, de sal, mayor sabor, una gran infinidad de cosas. Wow, Nanomayonesas que yo no sabía que existían y ya me platicaron, justo, ¿no? ¿Y Muy qué tiene interesante. la nanomayonesa, por ejemplo? Por ejemplo, lo que contiene es una menor cantidad, o sea, lo que tenemos que entender es que al encapsular todo es como concentrar algo. Y entonces lo que están buscando es que se hagan emulsiones, como lo es una mayonesa, que es grasa con un ácido, y entonces esa mayonesa contenga una menor cantidad de colesterol y triglicéridos, pero mayor sabor. Ok. Vamos a hacer un corte. Ya ven que el tiempo vuela cuando uno está aprendiendo. Y enseguida regresamos con nuestras invitadas, con Gabriela, con Carla, para seguir aprendiendo de este tema y viendo qué viene para México, dónde estamos parados, qué hay que hacer para empujar esto que usted sí, creo que ya le quedó igual de claro que a mí, que esto, si no pasamos por ahí, no nos estamos subiendo a un tren que va a cambiar las reglas del juego en muchos campos. De esto platicamos regresando. Estamos de vuelta, Gabriela. Ya nos han explicado ustedes parte de lo que viene, pero además me encanta porque están hablando de cosas que se están desarrollando hoy. No están hablando de 20 años, de 50 años, están hablando de aplicaciones concretas para atender problemas concretos, todo el impacto ambiental que han mencionado ustedes. Hoy hay industrias enteras, como la de la moda, pues que están en una tensión enorme por los materiales, por los impactos ambientales que tienen, por no hablar ya de los plásticos y de otros que se han mencionado ustedes, que urge tener nuevos materiales que nos permitan resolver estas cosas. Y yo quisiera preguntarte ahí, Gabriela, en tu opinión, ¿dónde estamos en México? Estamos recibiendo, a la industria está, por ejemplo, la industria que desarrolla, investiga, está produciendo en México con esta tecnología, o simplemente estamos recibiendo materiales ya producidos, investigados y producidos en otras partes. ¿Dónde estamos parados hoy desde tu perspectiva? Yo creo que México va atrasado en temas de nanotecnología. Y Carla tocó también un punto importante que es la normatividad y la regulación de la nanotecnología. Desde que vamos atrasados en las normas, pues evidentemente vamos atrasados en los desarrollos. Creo que vamos atrasados incluso en temas de innovación en general, ¿no? Estamos a la mitad de la tabla en términos de patentes o de generación de registro de patentes en México. Pero hablando de nanotecnología concretamente, yo creo que las universidades como la UNAM, el POLI, la UAM, universidades privadas, hacen mucho esfuerzo y tienen muy buenos centros de investigación con nanotecnología, nanociencia, ciencia aplicada, pero el tema administrativo complica muchísimas veces la vinculación con empresas
Y a veces llegamos las empresas a querernos vincular y nos tardamos años en lograr tener un documentito que nos diga si pueden trabajar juntos. En mi punto de vista muy personal, si no favorecemos y generamos que haya este tipo de vinculación, difícilmente México va a llegar al ritmo que tienen países como España, que son latinos, ¿eh? Bueno, y que ni hablemos de Alemania o Japón, China, Israel, porque la verdad creo que esta cultura muchas veces de los mexicanos de no ayudarnos tanto, nos ha puesto también el pie en el camino. A mí se me hace importantísimo que en temas de salud pues haya regulaciones para dispositivos médicos con nanotecnología, que haya regulaciones para alimentos con nanotecnología, de suplementos alimenticios con nanotecnología, y que de verdad haya un organismo que diga, este producto, no porque diga la etiqueta es nanotecnológico, cumple con estas características, es nanotecnología. Pero bueno, pues en esta triple hélice de industria, investigación y gobierno, creo que en la parte gubernamental, legislación, regulación, hace falta pues apurarnos. Creo Híjole. que, y duele, ¿eh? Y No, duele. claro. Estamos Carla y yo metidas en este tema, creo que espero que nos duela igual y tratamos de empujar, pero yo te puedo decir, por ejemplo, en el tema de nosotros que estamos con antisépticos, hay una norma que nos está regulando de hace 20 años. No puede ser. Hasta los microorganismos han evolucionado más rápido, ¿no? Creo que eso nos lleva a ver la crisis, no solo de Claro. la tecnología que estamos en el país, sino de la ciencia y el desarrollo de la ciencia. Y es que, Perdón, Mario, ya nada más para concluir. ujú, ¿Cuántos investigadores mexicanos están súper reconocidos en otros países y en universidades como Oxford, Yale ujú. porque tenemos la capacidad? No deberíamos de tener fuga o tanta fuga si hubiera este apoyo a la ciencia en nuestro país, ¿no? De acuerdo. Y es que te escucho, Gabriela, y hay una imagen que yo tengo muy grabada, que es cuando va Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, al Congreso de los Estados Unidos, la primera vez, porque ya creo que ya es cliente frecuente, ya la quinta le van a dar un café gratis, pero la primera vez que llega y está discutiendo con las y los legisladores, y era brutal la brecha, en, hablaban de los algoritmos y hablaban de otro campo, pero al final bueno, es un campo que tiene que ver con ciencia, con matemáticas, Sí, y la claro. brecha entre la comprensión de las y los legisladores de los que estaban desarrollando la tecnología que pretendían regular, pues era enorme, ¿no? No había manera de que se entendieran. Y creo, Carla, que esto es fundamental porque al final de cuentas, cuando hablan del marco legal, por ejemplo, pues eso significa que hay personas legislando que por lo menos tienen los fundamentos para, no tienen que ser expertos, digo, ojalá fueran expertos, pero por lo menos tuvieran la capacidad de comprender de qué estamos hablando. No es fácil, ¿no? Yo creo que Carla ahí, eso es uno de los primeros retos, hablamos hace rato de la multidisciplinariedad en este campo, y bueno, pues tiene que haber abogados que entiendan de esto, tiene que haber ingenieras, científicas, investigadoras, académicas. ¿Cómo ves tú dónde estamos parados, Carla? Y si quieres, vamos revisando algunos de los temas que ya puso Gabriel en la mesa. Por ejemplo, empezamos por la comunidad de investigadoras e investigadores en el país, que a veces es la vanguardia en estos temas, casi siempre la vanguardia en estos temas. ¿Dónde estamos parados ahí? Bueno, como ya lo han comentado, pues en México se hace mucha investigación en nanotecnología y en nanociencias, no solo a nivel aplicado, también teórico, evidentemente. Y la UNAM ha sido justamente uno de los mayores impulsores, junto con el Politécnico. Existen universidades públicas y privadas en toda la República que han sido no, o sea, han generado esta nueva generación de nanotecnólogos. O sea, ya hay licenciaturas, maestrías y doctorados de nanotecnología. Y también se han capacitado para hacer spin-offs, para hacer empresas de base nanotecnológica con un respaldo pues, científico, ¿no? Se ha permitido que científicos creen empresas que, bueno, evidentemente pues están bien pensadas porque tienen todos los fundamentos. Entonces, México tiene además, o sea, yo puedo hablar en relación a cosas que conozco como la UNAM y el CIMBESTAB, tienen una tecnología que no le envidiamos al primer mundo.
Por ejemplo, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, tenemos a nuestra disposición muchísimos instrumentos que un instituto completo no tiene. Entonces, México no carece de eso, carece de apoyo para la ciencia. Eso, Carla, vamos entonces hacia allá. ¿En dónde están estos eslabones rotos que permiten lo que apuntaba Gabriela, construir estas relaciones? Decías, la parte de la industria, la investigación y gobierno. ¿En dónde está roto para que México esté aprovechando ese trabajo de investigación del que nos cuentas ahora? Claro, creo que la cadena tiene muchos eslabones rotos y entonces eso hace que se debilite. Yo creo que, bueno, evidentemente Gabriela lo dijo bien, la vinculación con la industria es pésima, ¿Por qué? Porque existe muchísima burocracia, porque justamente los procesos internos de cada institución hacen muy lento que nos podamos vincular de forma directa y muy rápida, porque la industria trabaja a otros tiempos que la academia no. Entonces necesitamos agilizar esos tiempos. Otra cosa importante, otro eslabón menos pues, importante, digámoslo, es la capacidad que nosotros tenemos de importar o exportar reactivos y consumibles. Okay. Nosotros nos tardamos en pedir un reactivo en México entre 3 a 4 meses porque viene del extranjero. O porque no podemos... Cuando hablas de un reactivo, ¿qué es? Por ejemplo, por ejemplo, un medio de cultivo para una bacteria, algo que nosotros necesitamos para trabajar el día a día en nuestro laboratorio, hacer un experimento. Pero eso en Estados Unidos se tarda una semana. ¿Y aquí? Entonces, y aquí se puede tardar hasta 3 o 4 meses. Entonces, no podemos ir al mismo tiempo. Una, porque además el otro eslabón, pues es la falta de recursos, ¿no? Existe este miedo a la nanotecnología también ha hecho que muchas, por ejemplo, estas ciencias de frontera que se les llama, no tengan ese apoyo y que de forma muy reciente con esta nueva administración, tenemos que decirlo, se ha reducido excesivamente el apoyo a la ciencia, no solo básica, sino de frontera en México. Entonces no tenemos acceso a recursos. ¿Qué Entonces, tenemos por la ciencia de frontera? Pues como ciencia que combina multidisciplinaria conocimientos que nos permiten avanzar en ciencia del mañana, en ciencia Todo lo que es se hace en nueva. genómica, por ejemplo. Genómica, nanotecnología, ciencia de datos, inteligencia artificial, todo lo nuevo. Que no necesariamente tiene además una aplicación inmediata. Claro que no, pero que va a impactar en el corto tiempo porque está avanzando a pasos muy grandes. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, no tienes la capacidad de obtener recursos porque el CONACYT no te apoya, porque se cortaron fondos, se cortan recursos, las convocatorias no salen. Y el otro punto es, no te dejan vincularte con la industria para generar recursos externos. Y entonces, ¿cómo le hacemos los investigadores? En otros países, entonces, nos llevan la de ganar por el tiempo en que ellos obtienen los recursos, porque, por ejemplo, tienen esta ventaja de vincularse con las industrias de forma directa. Hay inclusive industrias dentro de las universidades o los institutos vinculadas haciendo, pues, una vinculación allí, ocupando un espacio físico, rentando y beneficiándose de la infraestructura. Eso en México es muy difícil. Entonces, eso es por un lado, y pues por el otro, también la falta de recursos humanos, ¿no? Capacitados en el área. Entonces, y eso, claro. Y eso me permite, Gabriela, para ir cerrando, justamente el tema de cómo vamos formando a las y los especialistas en estos campos, ¿no? Que yo creo que es otro de los grandes retos. Decía Carla hace rato, varios de los temas que enlistó, genómicas, análisis de datos, pues el tema es qué volumen de especialistas estamos generando en el país, no solo para lo de ahorita, sino para los siguientes años. Claro, y yo creo que eso es fundamental porque entendiendo que hoy todas estas personas, ingenieros en nanotecnología, doctores en nanotecnología, en estas nuevas carreras que tú y yo, Carla se ve mucho más joven que tú y que yo, sin el afán de ofenderme, pero son nuevas carreras, ¿no? Y son muy jóvenes quienes están saliendo de ellas. Y voy a tocar un tema, seguramente voy a poner el dedo en la llaga, pero que no valoran muchas veces el trabajo o una oportunidad de trabajo especializado también, ¿no? Yo me he enfrentado aquí a muchos
que me dicen, no, pues prefiero esta beca de los ninis a tener la oportunidad de trabajar en una empresa que está aplicando nanotecnología, como es nuestro caso. Y yo creo que todas estas pues malas políticas hacen que también nos atrasemos como país, porque el desarrollar capacidades no es de la noche a la mañana. Obviamente hay que crear a los expertos. Obvio, hay un camino de errores y de éxitos que tenemos que capitalizar y nuevamente creo que nos estamos quedando atrás en el mundo. Y también yo te voy a poner un ejemplo con lo que decía Carla, ¿no? Nosotros que queríamos probar contra la eficacia contra el SARS-CoV-2, tuvimos que hacerlo fuera de México porque en México literalmente nos cerraron las puertas todos porque no tenían el permiso, porque estaban restringidos para el manejo del virus, porque no había laboratorios de bioseguridad que tuvieran la cepa, porque evidentemente la cepa estaba controlada. En cambio, en universidades de Estados Unidos hicimos la comprobación en 2 semanas. No puede ser. ¿Qué tiene Estados Unidos que no tenga México? El talento existe. El talento existe en el país. Aquí tenemos a alguien enfrente que tiene ese talento y no puede ser que en otros países nos lleven ya años luz en temas de investigación. De acuerdo. Pues Ciencia, yo creo que estamos. sí, y por eso yo creo que hay que seguir con programas como este, escuchando a ustedes, no solamente aquí, ojalá hay muchos otros programas, porque socialmente, mientras no entendamos la importancia de estos temas, pues no vamos a exigir también en la misma proporción, ¿no? No vamos a exigir los recursos para la investigación, no vamos a exigir la política. Puedes tener muy buenas científicas y científicos, pero si tienes una mala política de ciencia, pues eso, en lugar de facilitarles, les va a hacer la vida más complicada. Y así como señalamos las limitaciones, reconocemos también el trabajo que está haciendo, insisto, desde nuestras universidades, desde las instituciones, desde el sector empresarial también. Y yo les agradezco mucho porque pues, hemos aprendido y seguiremos hablando de estos temas, si nos lo permite más adelante. Gabriela, muchas gracias. Encantada y invítanos más seguido, por favor. Por favor, de eso pedimos nuestra limón aquí. Felices de escucharlas y de aprender. Gracias, Carla. Gracias, Mario, gracias a tu auditorio. Y yo la verdad los invito a todos a que cambiemos la percepción que tenemos hacia la nanociencia, ¿no? Es el futuro que ya llegó, eso es algo que ya vivimos diariamente y va a ser nuestro futuro. Es nuestro Y escuche futuro. usted a voces serias como las que acabamos de escuchar aquí, que no nos quieran vender espejitos. De veras, ahí existe la nanotecnología, aplicaciones concretas, desarrollos concretos con personas que de veras están trabajando. Nada más que no nos dejemos engañar, por eso es importante escuchar, insisto, a quienes saben. Comparte este programa con quien usted crea que le puede ser útil. Esa es una forma también de contribuir a la ciencia, compartiendo, amplificando las voces de nuestras ingenieras, nuestras investigadoras. Yo le invito, como siempre, a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.